corazón que Dios nos dio trabaja día y noche en estos días. Pensaba y decía el corazón, cuando llega la noche y el momento de dormir, no dice, bueno, voy a dejar de latir por 8 horas, por 9 horas, y en la mañana voy a activarme nuevamente. Mientras nuestro cuerpo descansa y duerme, tu corazón no descansa. 24 horas al día, nuestro corazón latiendo. Y muchas veces tomamos la vida por sentado. La vida es tan valiosa que un órgano de nuestro cuerpo la sostiene. Si ese corazón deja de latir, entonces estamos en problemas. ¿Cuántos se levantaron hoy? Su corazón está latiendo. No tome por sentado el adorar a Dios en ningún día. Y ese corazón dura o permanece el tiempo que Dios nos dé. Hay personas por allí que viven hasta 100 años, más de 100 años. Un corazón latiendo 100 años. 100 años. No tome la vida por sentado. Agradezca a Dios por este día que se levantó. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos y decirle gracias, Señor? Porque hoy mi corazón está latiendo. Dígale gracias, Señor. Diga, tu palabra dice que si tú alimentas a las aves del cielo y has adornado a los lirios del campo, ¿cuánto más me darás lo que yo necesito? No me afano, Señor, le doy valor a la vida. Y si me has dado vida hoy, me proveerás todo lo que necesito. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos, muchas bendiciones en este día. Hoy estamos diezmando el tiempo de nuestra semana. Primer día de la semana en la mañana, estamos dando lo primero al Señor de este día y de esta semana. Quiero que se ubique en el libro de Daniel, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 1 para extraer así algunas verdades que quiero transmitirles hoy. Daniel, capítulo 10, versículo 1, dice de esta manera: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 21 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno.
Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El Señor se aparece a Daniel en lo que se conoce como una teofanía de Dios. Las mismas características que encontramos en Apocalipsis 1:13, cuando el Señor Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Si usted estudia este capítulo y se traslada al capítulo 1 de Apocalipsis, va a entender que el Señor se aparece con el mismo aspecto, y que los mismos resultados de su aparición pasan con ya el anciano Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos. Podemos ver que Daniel entró en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de oración. Hay traducciones que dicen en un tiempo de duelo o un tiempo de ayuno. Y dice la Escritura que desde ese momento que Daniel entra en un tiempo importante de comunión con el Señor, inmediatamente en los cielos se activa la petición que Daniel hace. Hoy quiero hablarles acerca de la guerra espiritual para efectos de nación. La petición de Daniel, el tiempo que él separó para orar, tenía una misión específica de Dios para el futuro de la nación de Israel. Es decir, lo que el Señor le iba a revelar a Daniel era tan importante que sostenía el futuro de la nación de Israel. Ahora, dice la Escritura específicamente en el versículo 13, que cuando la asignación fue enviada, hubo un príncipe que le hizo frente a la asignación de Dios, llamado el príncipe de Persia. Hay traducciones que dicen el espíritu del príncipe de Persia. Y vemos más adelante en el versículo 20 que habla también del espíritu o del príncipe de Grecia. Ahora,
dice que este príncipe se levantó para hacer oposición a la respuesta que venía a Daniel concerniente a su nación Israel. Este príncipe hizo oposición. Ahora, esa palabra príncipe del hebreo indica jefe, indica líder. No necesariamente es un príncipe con el concepto que nosotros tenemos en mente, sino que habla de un principado, es decir, de una autoridad. Y el príncipe de Persia, en el tiempo que Daniel estaba viviendo esta búsqueda para recibir la asignación, estaba reinando Ciro. Ahora, según el contexto, usted puede entender que no está hablando de Ciro, porque Ciro no puede oponerse a un príncipe o una autoridad espiritual, en este caso el mismo Señor, sino que el escritor habla de una figura espiritual tomando autoridad nacional. Es decir, es una figura espiritual, pero toma autoridad en la jurisdicción de esa nación. En este caso, ese espíritu, esa autoridad, su jurisdicción era el reinado persa. Y cuando Daniel está haciendo el ayuno, este principado le hace oposición a Dios para que Daniel no reciba la respuesta concerniente a su pueblo. Tuvo que venir Miguel, otro jefe, otro príncipe, otra autoridad espiritual mencionada en la Escritura en diferentes versículos, como por ejemplo en Judas se menciona a este arcángel, lo menciona literalmente como un arcángel, a Miguel. Y hay otras autoridades, por ejemplo está el ángel Gabriel o arcángel Gabriel, que es el encargado para traer los mensajes de Dios. Miguel, un hombre de guerra en cuanto a lo espiritual, y Gabriel es el mensajero de Dios. Ocurrió con María, y también Gabriel aparece en diferentes escrituras en Daniel. Una autoridad de Dios viene para hacer oposición al príncipe de Persia. Miguel, ese nombre, dice que tiene un significado en interrogante: ¿quién como Dios? Eso es lo que significa el nombre Miguel. ¿Quién como Dios? Y este es un guerrero en la palabra de Dios. Y cuando han habido momentos de contención, de contienda, este Miguel es el que aparece. Por ejemplo, dice que él disputaba en contra de la autoridad satánica por el cuerpo de Moisés. Aparece también en la Escritura que Miguel estaba contendiendo para tener el cuerpo de Moisés. Ahora, lo que yo estoy hablando en esta mañana lo quiero transliterar a nuestra nación, porque vamos a hablar de guerra espiritual, pero para efectos de nación. Y lo que está ocurriendo en este capítulo 10 habla de un conflicto espiritual para un beneficio de una nación, en este caso Israel. Hay autoridades espirituales, hay principados que tienen una jurisdicción espiritual en las naciones. En Judas 9 se le llama el arcángel. En Apocalipsis capítulo 12, él conduce un ejército angelical en contra del dragón. Está hablando del arcángel Miguel. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es necesario comprender el ámbito espiritual de una nación para nosotros poder entrar en una intercesión efectiva para ver resultados en Venezuela. ¿Cuántos me están comprendiendo? Una iglesia ignorante a lo espiritual en una nación va a ser una iglesia que no sea efectiva cuando haga guerra espiritual y cuando haga intercesión a favor de su nación. Ahora, cuando hay una iglesia que entiende lo espiritual, entonces va a enfilarse para guerrear, y cuando usted lo está haciendo usted no ve nada, pero en lo espiritual hay un conflicto grande. En este momento hay un conflicto grande en las esferas espirituales venezolanas. ¿Por qué? Porque mucho pueblo de Dios está guerreando, está intercediendo. Pero no es interceder, no es guerrear o decir voy a orar un momento, sino saber
lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy orando y con qué me estoy enfrentando. Es necesario que la iglesia del Señor entienda el poder espiritual que se desata cuando usted ora y cuando usted intercede. Por ejemplo, la Biblia menciona algunos niveles angelicales. La Biblia habla de querubín en Génesis 3:24, en Éxodo 25:18 y en Ezequiel 10. Habla de este nivel angelical, un querubín. Se le atribuye a Luzbel este nivel de creación. Habla también de serafín en Isaías capítulo 6. Habla de ángeles mensajeros en Lucas 1:26. Con frecuencia se encuentra al ángel Gabriel dando mensajes al profeta Daniel. Se habla de ángeles guardianes en Mateo capítulo 18, versículo 10. Esta escritura me impactó mucho, porque habla de la escritura que el Señor dice: no te metas con unos de estos pequeñitos. Y es importante que usted lea este versículo, lo voy a repetir, Mateo 18, 10, porque habla claramente de los ángeles asignados que nosotros tenemos, los ángeles que Dios nos ha asignado. Un versículo grandioso de los ángeles guardianes. Usted tiene su ángel. No tema, porque usted tiene el ángel del Señor. Amén. Donde quiera que vaya, hay un ángel que lo acompaña. Y el Señor dice: no te metas con uno de esos pequeños. El Señor nos ha asignado un ángel. Habla de arcángeles. Daniel capítulo 10, versículo 13. En Judas, versículo 9, también habla del arcángel Miguel. Es decir, hay niveles angelicales, hay autoridades celestiales que Dios ha establecido. El mundo espiritual, déjeme decirle algo, el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es más real que el físico, porque el físico fue creado del mundo que no se podía ver. ¿Me está comprendiendo? El mundo espiritual es más real que el mundo físico. El siervo del profeta tenía temor, porque habían muchos enemigos. El profeta oró y dijo: Señor, abre los ojos de este hombre para que pueda ver. Y cuando él vio el mundo espiritual, había un ejército de a caballo acompañándolos. Es necesario que usted aprenda a ver lo espiritual. Yo hoy quiero sacudirte para que usted se quite un poco de lo natural y comience a discernir lo espiritual. Porque hoy en día estamos viviendo un tiempo de presión en esta nación. Y si usted no hace lo que hizo el siervo del profeta, que sus ojos fueron abiertos, entonces usted va a caminar en miedo, usted va a caminar en temor, usted va a caminar presionado por lo que dice la gente. Pero hoy yo quiero orar lo que oró el profeta: Señor, abre los cielos de esta iglesia para que podamos ver el ejército que nos acompaña. Señor, despierta en esta iglesia la importancia de guerrear, y que cuando guerreamos correctamente entramos en conflicto espiritual. El principado de Persia trajo oposición para que el mensaje no llegara a las manos de Daniel. Y luego él menciona un príncipe de Grecia, que estoy seguro que no fue Alejandro Magno, sino que fue el principado que estaba a cargo de esa jurisdicción, de ese territorio. Ahora, no solamente hay niveles angelicales, sino que también en la parte de demonología, la escritura es clara cuando habla de rangos de principados y de demonios. Por ejemplo, la Biblia habla en Efesios capítulo 6, versículo 12, una escritura muy conocida. Pablo da una revelación que usted no necesita entenderla mucho o tener un título teológico para poder saber lo que está diciendo. Pablo dice: mi lucha o nuestra lucha no es con humanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principado. Aquí está la misma palabra que se utiliza en Daniel capítulo 10.
Nuestra lucha es contra príncipes, contra principados, contra autoridades espirituales. Nuestra lucha es contra potestades. Nuestra lucha es con gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha es con huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Esa expresión regiones celestes está hablando de la atmósfera espiritual más allá de lo físico. Pablo le da a la iglesia un ingrediente revelador para que ellos sepan que su enemigo no es la capa, sino que es el torero. Su enemigo no es lo humano, lo tangible, lo que usted puede ver, sino lo que está detrás, el espíritu que está detrás operando. Eso es lo que usted tiene que atacar. Ahora, ¿cómo usted lo va a atacar? Usted no va a tomar un cuchillo, usted no va a tomar un arma de fuego, porque es espiritual. Las armas físicas pueden matar a alguien humano, físico, pero lo que está operando detrás, lo único que lo puede hacer retroceder es la espada de la palabra de Dios, usada en autoridad y usando el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Dios no lo dejó a usted sin armas. Tenemos armas para batallar esas huestes espirituales, esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas. Y es curioso cómo Pablo coloca en rango cómo operan las huestes satánicas. Hay un mundo espiritual. Mientras nosotros caminamos, dormimos, salimos, venimos, hay una actividad espiritual en las naciones. Así como había un príncipe en Persia y en Grecia, en Venezuela opera un principado. Es el papel de la iglesia descubrir cuál es el principado que está operando en nuestra nación. Ahora, usted no lo va a descubrir peleando con otras personas. Usted no lo va a descubrir haciendo lo que no es correcto. Usted no lo va a descubrir en lo humano. Y yo sé que Dios le da estrategias a cada quien y no quiero hablar mal, y Dios sabe que es así, pero usted no lo va a descubrir caminando en las calles. Usted lo va a descubrir en oración, como hizo Daniel, 21 días y venía la asignación. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, ¿por qué nosotros no sabemos? ¿Por qué nosotros no sabemos por qué orar por nuestra nación? Eso es sinónimo que no estamos orando y no estamos apartando el tiempo para que Dios nos revele la asignación para Venezuela. A mí me han dicho, pastor, invite a su iglesia que vamos a caminar por allá. Pero no lo hago por dos razones. Número uno, porque yo no voy a decirle a usted que vayamos a caminar y arriesgar su vida, porque yo soy responsable de su vida en un contexto. Y número dos, porque Dios me ha revelado en este tiempo que quizás otros tienen el papel físico de hacer las cosas, porque en una oportunidad Dios le dijo a Israel que diera vueltas alrededor de los muros de Jericó. Hay estrategias diferentes y yo no critico a ellas, pero Dios me ha revelado que en este tiempo la iglesia, una de las cosas que tiene que hacer es orar, como hizo Daniel. Ahora usted y yo vamos a orar, pero los espíritus se van a oponer. Los espíritus van a hablar, van a tratar de traer frialdad, apatía, van a tratar de traerte confusión en la mente, van a tratar de desestabilizarte emocionalmente. Hay un conflicto. Yo quiero que en esta mañana usted se vaya con esta expresión. Hay un conflicto en lo espiritual, no solo en Venezuela, sino en todas las naciones. Si usted se va para Europa, entonces está el conflicto del terrorismo islámico. Si usted se va para el Medio Oriente, está el conflicto de guerra, el terrorismo islámico. Si usted se va a países desarrollados, entonces está el conflicto moral, la perversión. Hoy en día, Venezuela está viendo un conflicto cara a cara. Pero usted y yo no somos personas que vienen los domingos a jugar, a estar aquí, a mirarnos la cara, a sentarnos y a escuchar un buen mensaje solamente. Estamos aquí para nosotros hacer lo que hizo Daniel.
Orar, interceder, guerrear. Cuando tú lo haces, eso va a producir un conflicto en lo espiritual. ¿Cuántos me están escuchando? Es tiempo que nos sacudamos. Es tiempo que dejemos de llorar. Es tiempo que nos enfilemos en lo que es nuestro trabajo. ¿Cuántos me escuchan? En la semana aparte un tiempo para orar por su nación. Apártelo, que sí lo hay. Hay un rango de las tinieblas, hay un rango angelical. Y este capítulo 10 es grandioso para ver cómo este conflicto se lleva a cabo. Pero finalmente Dios tiene la victoria. Finalmente Dios tiene la victoria. Usted no puede ver lo humano a pequeñas escalas. Su enemigo no es su vecino, su jefe. Su enemigo no es el que le hace la vida imposible. Aprenda a mirar lo que está detrás, al torero y no la capa. Porque esas personas siempre tienen la victoria. ¿Sabe por qué? Porque son guerreros en oración. ¿Me escuchan? Si hacemos nosotros un análisis de nuestra esfera espiritual venezolana, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos discernir? Esto se encuentra en oración. En estos días, unos amigos nos invitaron a cenar, una abogada que tiene una amiga doctora que está bien conectada en la medicina, y ella nos contaba que esta amiga le decía que hace una década o más de una década atrás, la primera causa de muerte en Venezuela eran las enfermedades cardíacas, de cardiopatía. Le seguían las muertes por accidente de tránsito, y en tercera escala estaban las enfermedades terminales. Ella le contaba que hoy en día, por cada 2 pacientes de medicina interna, hay 10 pacientes para el psiquiatra y para el psicólogo en Venezuela. Ya no se compara la gente que va a medicina interna con aquellos que van al psicólogo. Yo recuerdo que aún en mi tiempo, el que iba al psicólogo se le consideraba alguien con muchos problemas. Pues no. Hoy en día, decía esta doctora, la principal causa de muerte son las enfermedades psicológicas. Ahora, ¿por qué no es tan difícil de descifrarlo? ¿Por qué? Las situaciones que se presentan en las naciones. Estaba leyendo el otro día de la Gran Depresión a los inicios de los 30 en los Estados Unidos, y cómo antes de ese martes negro, si no me equivoco, fue martes, todo estaba económicamente muy bien en los Estados Unidos, mucha prosperidad, y el mejor lugar para invertir era en la bolsa de valores. Y dice el comentario que estaba leyendo que las personas que se jubilaban inmediatamente invertían toda su jubilación en la bolsa de valores. Empresarios exitosos, mucha gente tenía dinero en la bolsa. La bolsa era tan atractiva que decían, si no tienes para comprar las acciones, tranquilo, dame un inicio de pago y lo demás yo te lo voy a financiar, decía la misma bolsa. Y al otro día, cuando subían las acciones, esta persona recuperaba el dinero invertido, los $5 de inicio de pago que dio. Pero si bajaba la acción, entonces ellos renegociaban el precio de la acción y la persona tenía que buscar dinero de donde sea para pagar el nuevo precio. Pero no pasaba así, seguía subiendo y subiendo y subiendo, y la economía estaba disparándose de manera positiva. Pero un día llegó cuando hubo un colapso financiero en la bolsa en Wall Street, y trajo como consecuencia mucha gente que se lanzaba de los edificios suicidándose porque perdieron todo en un día. ¿Qué le quiero decir con esto? Número 1, siempre, y disculpe que lo repita tanto, su confianza tiene que estar en Dios, porque este mundo se mueve. No solo la tierra se mueve, sino las condiciones de la tierra se mueven. Hace días atrás, predicando, le di una tarea para la casa, no sé si usted la hizo.
leer Éxodo cuando habla de las 10 plagas. ¿Por qué le hice esa tarea o le dije que leyera ese capítulo? Porque en cada plaga Dios dice, en Egipto había oscuridad, pero en Gosén había luz. En Egipto había ranas, pero en Gosén no habían ranas. En Egipto habían moscas y úlceras, pero en Gosén no pasaba nada de eso. ¿Qué le quiero decir con eso? Gosén es la tierra de Dios, es la jurisdicción de Dios, es la presencia de Dios, es el lugar escondido en Dios. Y mientras el mundo se tambalea, mientras el mundo hace cosas locas, mientras el mundo no prospera, mientras la bolsa va para abajo, mientras todo da vuelta, como usted está en Gosén, no será movido por nadie. ¿Cuántos me están comprendiendo? Hoy usted puede tener un testimonio en su boca de esta nación. Hay cosas que pasan, hay presiones. Este mes es difícil. Mi esposa me decía en estos días, hablando los dos solos, ella me decía, yo creo que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando solo de esta, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya le voy a decir el por qué ella me decía esto. Ella me decía, yo creo que la iglesia no está al mismo nivel de la intensidad y el ataque satánico en contra de esta nación. No estamos al nivel de oración. ¿Me comprende? Esta amiga que nos invitó a cenar, su esposo en su trabajo, tiene a un compañero de trabajo que es babalao. Y él me contaba cómo la santería ha agarrado un auge terrible en nuestra nación. Como ya es confirmado, hay un altar de santería. ¿Me están comprendiendo? Cómo hay una aceleración satánica en nuestra nación en cuanto a la santería. Y una de las maneras como trabaja el palero trabaja con el santero, me decía él, es que ellos trabajan por los muertos que son asignados como guardianes para las personas. Y como para ellos el sacrificio es sine qua non para traer prosperidad y para traer supuesta bendición sobre aquellos a quienes están protegiendo. Y en ese momento él me dijo, no es casualidad que vayan 80 días de protestas y por cada día prácticamente hay un muerto diario. No estoy diciendo que eso es así, pero él me decía, se cree que estos muertos no conmueven a esta comunidad santera, al contrario, representan un sacrificio para que haya una victoria final. ¿Usted se imagina el nivel del diablo que es eso, hermano? Que la gente espera que el que muera, entonces por lo menos se conduelan de esa situación, pero no, representa un sacrificio para la bendición final, entre comillas. Yo hago lo que la Biblia dice, oro por los que están en eminencia, pero déjeme decirle algo, si nosotros hacemos una cartografía espiritual y sabemos que en nuestra nación hay un índice de santería sumamente alto, mi pregunta, y me incluyo 100% como predicador, como pastor, como creyente, como quien sea, entonces si nosotros sabemos eso, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? No estoy diciendo que convocamos un ayuno en la iglesia y venga, esta semana ayunamos 1, 2, 3. Pero estoy hablando de su casa. ¿Por qué no ora en su casa? Si nosotros sabemos que se han intensificado las tinieblas en Venezuela, no sencillamente por lo que estamos viendo o por lo que es el fruto de la raíz del problema, sino que la raíz del problema es que cuando alguien en eminencia le abre la puerta a las tinieblas van a entrar, hermano. Sea por la brujería, por la santería, por el pecado sexual, sea por lo que sea, las tinieblas van a entrar en ese lugar. Si usted como creyente le abre a las tinieblas puerta, las tinieblas van a entrar. Por eso es que Pablo dice, no deis lugar al diablo, no deis ocasión a las tinieblas. Entonces nosotros tenemos un agujero muy grande en esta nación en cuanto a la santería. Se dice que hay conferencias de santeros. Yo no puedo
certificar esto porque no estoy allá, pero gente lo ha certificado. Ahora, ¿usted se imagina esa consejería de las tinieblas? Esto no se trata de una inclinación política, yo no estoy predicando de eso en este día. Se trata de discernir lo que está pasando en nuestra nación. Y no solo discernirlo para que la gente diga, sé lo que está pasando, sino hacer algo al respecto. Y no estoy diciendo con armas físicas, lo dijo al principio. Estoy hablando de entrar en oración como hizo Daniel. Vamos a entrar por lo menos igual o más arriba de la intensidad de las tinieblas. Porque déjeme decirle algo, cuando las tinieblas se proponen algo, en eso nos gana a la iglesia del Señor. Ellos se sajan, ellos caminan por carbones calientes, ellos hacen lo que sea hasta que el Espíritu se manifieste, hasta que logren su cometido, hasta que logren la meta. Pero entonces la iglesia se pone a orar. Y al ratico está bostezando, y al ratico después el ataque, y después no van más, y después aquello, y después lo otro. No, Señor. Oras 3 minutos y después estás mirando el techo. No hay la misma intensidad. ¿Me escucha, hermano? Ser hijo de Dios no es ser hijo de Dios los domingos, no es orar los domingos solamente. Es un estilo de vida que comienza en casa. Yo no voy a caer, venga a orar aquí. No, Señor. Comience en su casa, tome a su esposa de la mano y dígale, y me estoy incluyendo, dígale, vamos a orar por Venezuela hoy, después compartimos un sándwich, pero primero vamos a orar por Venezuela. ¿Te gustaría? Hermano, nacimos en esta tierra, ¿sí o no? ¿Nos debería de doler, sí o no? Necesitamos desarrollar más esa parte. Oración de casa, oración de intimidad, oración compañera, oración en acuerdo. ¿Me entiende lo que le quiero decir, hermano? Cada nación desarrolla una personalidad única, teniendo estas características singulares cuando se compara con otras naciones. Venezuela no es lo mismo que Colombia, aunque estamos cerca. En Colombia puede haber otro principado que esté operando. Pero usted puede notar en el ambiente muchas veces cuando va a ciudades, a otros países, cómo la atmósfera cambia. ¿Le ha pasado? Los que han salido de Venezuela, ¿le ha pasado? Que a veces usted entra en una parte y el ambiente es diferente. A usted le toman una foto en otro lugar y sale más bonito. Y usted dice, ¿por qué? ¿Sí o no? Si lo que tengo son 2 días aquí. ¿Qué pasa? ¿Será la cámara? ¿Qué será? Pero es la misma cámara que usó allá. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero nosotros, la iglesia del Señor, podemos cambiar la atmósfera espiritual de esta nación. Y el príncipe, el principado de Venezuela, finalmente va a huir. No porque nosotros somos los que lo hacemos huir. Nosotros hacemos nuestra parte, que es orar. Pero el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene los pies como el bronce bruñido, el que tiene las cabelleras blancas, ese es el que pelea por Venezuela como poderoso gigante. Ese es el que va delante de nosotros cuando intercedemos y cuando oramos. El que tiene los pies como el bronce bruñido, ese es el que pelea por esta nación. Amén. Él es. Entonces vamos a identificar cuál es la personalidad de nuestra nación y cómo Satanás la ha pervertido. En estos días escuché a un predicador y dijo, Venezuela es cuna de libertadores. ¿Cuál es la personalidad que tiene Venezuela? Los principados gobiernan a través de pervertir el don de la nación. Si somos una cuna de libertadores, entonces Él va a pervertir el don para esclavizarnos y usar a la misma gente. El enemigo los usa para traer el pecado que abre puerta para traer esclavitud a esa nación. En Venezuela hay profesionalismo, hay inteligencia. Hay riquezas en la tierra que Dios nos regaló. Hay petróleo, hay carbón, hay gas, hay bauxita, piedras preciosas, hay oro, hay todo. Pero el enemigo nos ha esclavizado en la mente.
Somos una tierra rica, pero con mente pobre. De nada nos sirve tener riquezas si no enriquecemos nuestra mente. El enemigo ha cambiado esta inteligencia, pero para usarla con sobornos, con ilegalidades, con corrupción. Y entonces estas mentes inteligentes la utilizan para lo maligno. Van a otros países a robar, a hacer cosas malas. Necesitamos volver al carril, orar para que nuestros jóvenes vuelvan al carril, orar para que nuestro liderazgo vuelva al carril, y entonces usar esa inteligencia no para lo malo, sino para lo bueno, para el avance tecnológico de nuestra nación, para la buena educación, para el buen trato al prójimo, para respeto. Pero tenemos que orar. Dios nos escogió para vivir en el 2017, para vivir en Venezuela, no en China ni en Japón, en Venezuela, porque te necesita a ti, singular, particularmente te necesita a ti que ores. En el 2017 nos necesita el Señor. Otros harán el trabajo político, otros harán las estrategias, otros hacen esto, pero nosotros, nuestro papel ahorita es guerrear espiritualmente. ¿Me entiende? Países se encuentran en tinieblas por las mentiras satánicas que se convierten en pilares de esa cultura en particular. Quiero terminar con Isaías 58:12. Dice: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitas. Ayer estaban trabajando en el pozo de la iglesia. Se hizo un pozo para tener agua y se había regado agua hacia la calle, bastante agua. Y yo estaba ahí en el frente con los trabajadores y los hermanos de la iglesia que estaban. Y de repente llegan dos motorizados de Polisur, se estacionaron allí en el frente. Y cuando los vi dije: ay, alguien denunció por el agua. Dije yo entre mí. Los dos policías muy amables se me acercaron, preguntaron quién era el pastor. Y él comenzó a hablarme amablemente y me dijo: nosotros somos policías de San Francisco y Dios nos ha dado una asignación. Primera de Timoteo capítulo 2 me dijo, si no me equivoco. Es la asignación: hacer rogativas, peticiones y oraciones. Y pastor, lo venimos a invitar para que vaya el sábado a las 6 de la tarde allí a la Plaza Bolívar. No vamos a hacer mucha bulla, vamos a tener una corneta y un micrófono, pero queremos hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Dos policías de San Francisco. Yo le dijo lo que el Señor le dijo a Elías cuando creía que estaba solo. Señor, estamos solos. El Señor le dijo: no, yo he reservado a otros que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios está inquietando a la policía. Dios tiene su gente en la milicia. Dios tiene su gente en cada estado. Donde usted menos cree, allí tiene Dios su gente. Y el funcionario me decía: muchas veces yo he querido salir de la policía de San Francisco, pero Dios me ha dicho: si te sales, ¿cómo te voy a usar allí para orar por esa gente? Usted me entiende. Y mientras ellos me hablaban, me daban ganas de llorar. Por eso es que no maldigamos cuando vea a un funcionario. No diga: esos son todos unos ladrones. Porque usted está maldiciendo aún a esos hombres de Dios que está levantando el Señor. Al contrario, use su boca para bendecir. No importa qué color usted sea. Primera de Timoteo 2 es para todos nosotros. Allí es donde tenemos que enfilarnos. Y él me dijo: este año, a principio de año, hicimos un altar de oración. Y él dijo: vino gente de Polimaracaibo, policías de otros estados. Él me enseñó el video. Funcionarios arrodillados orando por Venezuela. Dios tiene a su gente haciendo lo que Daniel hizo. El diablo se va a oponer, el principado de Venezuela se va a oponer, la santería se va a oponer. Ellos van a hacer cosas, ellos van a hacer lo otro. Pero ¿sabe qué? Con esto quiero terminar. Voy a terminar con una pregunta. Cuando Elías se enfrentó a los 850 profetas de Baal, ¿quién fue el que hizo descender fuego del cielo? ¿Quién fue? Cierro con esta
pregunta. Las tinieblas van a hacer lo que sea para molestar a Venezuela, pero los hijos de Dios, cuando se levantan como Elías, Dios va a responder. ¿Cuántos creen que Dios va a responder? Amén. Amén.